habla para todo el país, la presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas noches a todos y a todas. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches a todos y a todas. Sobredosis de TV. No creo poder resistir. Apágalo, enciéndelo. No puedo seguir así, oh no. Muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Muchas gracias. Efectivamente, lo habrás visto unas cuantas veces desde tu casa o donde estuvieres. Bueno, y acá tengo algunos datos también para no equivocarme. Fíjate vos que en lo que va del año, en 2015, la presidenta ha usado 25 veces la cadena nacional, lo que da un promedio de una cadena por semana. Incluso la producción acá estuvo revisando datos, ¿no es cierto? Y la semana pasada, por ejemplo, la presidenta inauguró, por cadena nacional desde ya, una estación de servicio que 2 días después fue clausurada por irregularidades en la instalación, y también inauguró una automotriz, pero esa automotriz, acá justamente estuvimos chequeando, funcionaba durante 2 meses antes de la cadena oficial. Bueno, son cosas que ocurren en un país bastante particular, ¿no es cierto? Por eso la ley, ¿no es cierto?, la ley a la cual tanto nos aferramos, tiene esta noche un representante como es el doctor Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura. Y yo lo veía a usted, doctor, absorto, mirando, claro, porque visto en conjunto es muy impresionante, ¿no?, el flujo de cadena. Sí, es muy impresionante porque la ley es clarísima, la ley prohíbe este tipo de cadenas. Lo que dice la ley de medios audiovisuales es que la cadena se usa para circunstancias gravísimas, de gran trascendencia institucional. No solamente no ha ocurrido nunca que hubiese esa circunstancia gravísima de gran trascendencia, sino que además la presidenta en muchas de esas cadenas dice mentiras, dice cosas que no son ciertas. No voy a entrar en ese tema, que sé que es materia de especialistas, pero la demostración de lo que está pasando es que efectivamente lo que tenemos es una anomia monumental. No respetamos la ley y no se la empieza respetando desde la propia presidenta, que viola la ley de medios, viola la veda de hacer política desde la primera magistratura política partidista, cuando usan los medios públicos para beneficio del Frente para la Victoria. En fin, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si todo esto va a quedar impune, ¿no? O sea, ¿esto también va a ser impune? Bueno, y además, por lo menos como ciudadana que paga rigurosamente sus impuestos, y espero que haya alguien de la FIPE escuchando y no me caigan como cuando fui a la OEA, me estaban esperando al pie del avión, creo que gran parte de la cadena oficial, ¿no es cierto?, se paga con nuestros impuestos. Sí, porque no solamente es interesante, Magdalena, ese detalle, porque no solamente se paga con nuestros impuestos todos los gastos de la cadena, sino que además todas las empresas de radio y teledifusión que son obligadas a pasar estos mensajes dejan de cobrar su justa y lógica retribución, que es la publicidad. Cosa que tiene sentido cuando se trata de avisos de interés público, de búsqueda de dadores de sangre o en medio de una crisis. Yo no creo que Churchill en la Segunda Guerra haya usado tantas veces la cadena radial de Inglaterra como Cristina en un momento en el que realmente no tiene nada importante para decir. Pero, insisto, la pregunta es si todo esto va a quedar así como está, al igual que el uso de los autos, aviones y demás bienes públicos, o si alguien alguna vez hará algún tipo de demanda para que alguien, no sé si la presidenta o quién, o el partido del Frente para la Victoria, se haga cargo de todos los gastos que ha ocasionado. El otro día en Francia, es interesante la noticia porque tiene que ver con esto en su opuesto. En Francia el primer ministro llevó en el avión que fue a Alemania a sus 2 hijos, o sea, el avión iba a salir igual, no lo mandó para los 2 hijos. Bueno, llevó a los 2 hijos a ver el partido, la final de la Copa Europea, un escándalo en Francia monumental, tuvo que pagar los pasajes
Y nosotros acá nos damos el lujo de que hasta se han mandado aviones, no sé si jumbo, pero bueno, de ese tamaño, a buscar a la hija presidencial de Estados Unidos y de vuelta, y nada nos asombra. Es muy peligroso esto de que nada nos indigne, ¿no? Como Pero diría. además, recuerde, doctor Fargosi, tengo entendido que los diarios se llevaban al sur justamente en un avión diariamente para que la presidenta los leyera, ¿no? Exactamente. Yo no entiendo por qué no hacen un informe de prensa como en todos lados, se lo mandan por mail, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que en un país al que le falta todo, donde los hospitales están subdotados, donde la gente se mata en las rutas por un bache y demás, es de una inmoralidad política muy grande que este tipo de despilfarros sean materia pan nuestro cada día. Repito, las cadenas nacionales cuestan millones y millones de pesos. Es muy importante que la gente no pase por alto eso. Además, lo que es muy terrible, después de las cosas que han pasado en nuestro país, ¿no es cierto?, que en democracia ocurran estos hechos, ¿no? Bueno, tiene que ver con el criterio político. La presidenta en algún momento dijo que ella no quería intermediarios entre ella y su pueblo, con lo cual, claro, no utiliza los medios de comunicación ni el periodismo. Utiliza algo que no es de ella, sino que es de todos, que es el sistema público de radiodifusión, para tener esa especie de diálogo digno de Chávez, que realmente es una pena, ¿no?, que imite a Chávez y no a Angela Merkel. Después, si se queda un rato acá en el estudio, va a haber algunos tramos, ¿no?, de Chávez que no se pueden creer realmente. Pero democráticamente, como miembro, como le decía recién, miembro del Consejo de la Magistratura, da mucha indignación porque esto realmente atenta contra la libertad de prensa. Sí, durante los 4 años que estuve en el Consejo, hasta noviembre del año pasado, lo vi más de una vez. Ya, de alguna manera, no me asombra nada de lo que hace ni Cristina ni el kirchnerismo, porque ellos no consideran que la ley es un limitante. Esto es muy importante entenderlo. Para ellos, el Estado es de ellos, es el mejor estilo Luis XIV, aquella famosa frase, el Estado soy yo. Eso lo consideran, y es más, hay un pequeño detalle. En la apertura del periodo presidencial de este año, algo que no fue puesto de relieve, creo que por ningún medio, fue no solamente que el Congreso estaba tapado en sus 2/3 partes por gigantografías de Cristina y de Néstor, cosa que no ocurrió jamás en 200 años de historia, por lo menos los 100 años que tiene el Congreso, sino que además, en la parte final del discurso, Cristina dijo, con otras palabras, pero lo dijo casi literalmente, que el Estado era ella. Este tipo de cosas son las que a uno le hacen esperar ese momento tan ansiado, ¿no?, del 10 de diciembre. Tener a un presidente que no se cree nuestro dueño. Sí, justamente estaba viendo en las estadísticas, ¿no? La presidenta, desde que es presidenta, ha usado 110 veces la cadena oficial. Y justamente acá tenía algunos datos, ¿no? Claro, en sus expresiones también, por eso las hemos subrayado, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿cómo se ve ella a sí misma? ¿Cuál es su imagen interior? Mire, fíjese, por ejemplo, lo que ella dice. A ver. La ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor. Además, yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar Viagra. Así que... No puedo, con mi vocación de arquitecta, bueno, ustedes ven el Museo del Bicentenario, bueno, yo no puedo, a mí amo construir, debo ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio porque me encanta ver a los tres con el auxilio del Ministerio de Justicia de la Nación y también con la participación de las academias y de juristas, se le encomendó esta tarea que yo, la verdad, me siento un poco Napoleón. Ustedes saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin. Con lo cual, obvio, es para todos, no es solamente para los que tienen plata, pero digamos que la diabetes es una enfermedad, sí, de gente de determinado poder adquisitivo. La verdad que cuando hablan de tanta reforma constitucional, que reelección, que no reelección, la verdad que en el 2015 yo quiero ser jueza. Nuestro país, tu país, es el país que más consume gaseosas en todo el mundo. 137 litros per cápita por habitante. Y se acaba de invertir 60 millones de pesos para una nueva línea de producción, para salchichas y jamón. ¿Saben por qué? Porque hay más argentinos que comen salchicha y jamón, señores. Es sencilla la cuenta.
Es sencilla la cuenta. No sé, como jurista, ¿no es cierto? Si usted alguna vez escuchó a un presidente constitucional manifestarse de esa forma. Lo primero que tengo que hacer como jurista es calmar mis ganas de decir las cosas como las dirían en la calle, ¿no? La obligación de los que pasamos por la facultad es mantener las enseñanzas recibidas en caja. Así que voy a hacer ese esfuerzo de jurista. No vi ningún presidente ni acá ni en ningún lugar del mundo, salvo Chávez o Maduro, que diga, no sé el coreano porque no lo entiendo, al coreano del norte, que no lo puedo ni siquiera individualizar por el nombre, pero no creo que haya muchos casos. Pero además, Magdalena, yo creo que acá hay algo que es doblemente grave, porque no solamente está usando medios que salen fortunas de millones para este tipo de diálogos que son impropios hasta del presidente de un club de barrio, sino que además está considerando a los que la escuchan como seres como mínimo tontos, porque hay cosas que dice que son insostenibles. Claro, ha llegado a decir, no lo pasamos en esta oportunidad, pero debe estar en algún lado, que somos más ricos que Alemania o que acá hay menos pobres que allá. Esto de alguna manera es despreciarnos, es pensar que toda la gente son el lote de aplaudidores que arrastran en cada uno de estos actos, que todos sabemos además que tienen un público que no es un público libre, va solamente a los lugares donde va a ser aplaudida por gente virtualmente contratada. Es interesante que comente algo que tiene que ver con Cristina porque es de Chávez. Es el que le ordenó destruir algo que no era de ella, que es el Monumento Colón. Tuve oportunidad de estar en Venezuela cuando la última elección de Chávez y vi yo, no me lo contó nadie, y esto es interesante que lo sepamos, que por ejemplo este tipo de actos se manejan hasta hacen como una grilla de caños a 40 centímetros de altura, porque entonces cada cuadrado, en esa especie de cuadriculado de caños que después se remueve, está numerado y hay un responsable de llenarlo con 10 personas o con 20 según el tamaño del cuadrado. Todo este tipo de actos son el fascismo más puro que tenemos en el mundo moderno. Es decir, todo este tipo de manifestaciones son una remake, como diría algún cineasta, son una remake de los actos de Hitler o de Mussolini. Bueno, justamente, mientras lo escuchaba, doctor, pensaba que sí, aquellos famosos actos en la Piazza Venezia de Roma, ¿no? Eran, digamos, para auditorios como estos que hemos visto, ¿no? Sí, lo peor es que, claro, la gente de buena fe, porque la enorme mayoría de todos nosotros estamos casi todo el tiempo pensando de buena fe y pensando, bueno, es el presidente, no debe estar mintiendo. La enorme mayoría de gente de buena fe no está con un análisis de ver qué está diciendo, si es cierto, si no es cierto. Afortunadamente hay equipos, y de hecho sé que hay invitados hoy que van a hablar de eso, pero hay equipos que se dedican a cotejar esto para ver qué es verdad y qué es mentira, y lo terrible es cuando uno descubre el porcentaje de mentira, que es demasiado alto, ¿no? Sí, pero generalmente los regímenes autoritarios, por eso mi pregunta hacia un gobierno constitucional, no me canso de decir la palabra constitucional, que hemos añorado tanto durante la dictadura, ¿no? Como mínimo yo creo que tenemos que analizar, y va a haber tiempo para hacerlo, porque no ha prescrito todavía, si acá no han habido delitos civiles. Hay delitos civiles y delitos penales, ¿no? Yo creo que han habido delitos civiles por la violación de la ley de medios, el artículo 75, y quizás haya habido algún otro delito, no sé, hay que analizarlo, no quiero prejuzgar, hay que analizarlo con la cabeza fría y con mucha calma y estado de ánimo tranquilo, ¿no? Sí, bueno, pero por ejemplo, nunca que yo recuerde, dígame si me equivoco, tuvimos un vicepresidente con causas en la justicia, como tenemos en este momento. Obviamente, ni tuvimos un jefe de gabinete que ataca sistemáticamente a la Corte, ni hemos tenido tantas otras cosas que realmente de lo que hablan es de una calidad institucional bajísima, pero que para mí, por ahí soy un poco simplista, ¿no? Pero para mí tienen un origen básico todo este tipo de conductas y es la impunidad. Es decir, nosotros tenemos desgraciadamente una actitud frente a la ley en la que consideramos que violar la ley no está mal. Bueno, todas estas violaciones a la ley, mi gran esperanza es que empiecen a tener consecuencias, porque en la medida en que no hay consecuencias para nada, es obvio que la van a seguir violando. ¿Consecuencias cómo, por ejemplo? Consecuencias, multas, por ejemplo. Por ejemplo, que alguien se haga cargo de los gastos de todas estas cadenas, por decir algo, ¿no? Sí. Ni hablar, obviamente, de los funcionarios que hayan cometido delitos. Yo creo que una de las peores cosas que puede hacer un funcionario público es cometer un delito. No tiene que ser un atenuante, tiene que ser un agravante ser funcionario público, porque está ahí para dar el ejemplo, se supone. Para dar el ejemplo, exactamente, ¿no? Sí. Para guardar plata en el baño. Evidentemente. Y
Otra cosa que realmente, y no me puedo extender, pero que es muy impresionante, el enfrentamiento de un gobierno constitucional con la Suprema Corte de Justicia. Sí, eso es una monumental vergüenza que afortunadamente tenemos en la Corte, por ejemplo, un juez como el doctor Fait, que no se deben hacer monumentos en vida, pero algún día espero que se le haga un monumento porque ha sido y es un ejemplo exactamente inverso al que nos dan varios de los funcionarios de Cristina, en el sentido de respeto de la Constitución, prudencia, seriedad, honestidad, vocación de trabajo. Es exactamente lo inverso de lo que es el kirchnerismo. No, y además algo de evidente debía tener Adolfo Bioy Casares, ¿no es cierto?, cuando escribió La Guerra del Cerdo, ¿no es cierto?, que es una de sus grandes novelas, pero que muestra que se persigue a los viejos por ser viejos. ¿No es cierto? Obvio. Y si encima son decentes, honestos y serios, mucho peor. Mucho peor. Doctor Falgosi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con vos seguimos con este tema, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los medios públicos a disposición de la autoridad constitucional? Y subrayo mucho lo de constitucional, porque no es una autoridad usurpada, no, es una autoridad que el voto popular le ha otorgado a una persona, pero también, junto con ese voto, una enorme responsabilidad. Vamos a ver cómo la desarrollan.